Muy buenos días para todos, el Señor les bendiga. Anhelamos de todo corazón que ustedes hayan pasado una excelente semana y el día de hoy podamos comenzar esta nueva semana dándole gracias al Señor, exaltando y bendiciendo su nombre. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias al Señor por su bendita palabra? Padre bendito, alabamos y bendecimos tu nombre, exaltamos tu grandeza, Señor. Y delante de ti, Señor, nos presentamos tal y como somos, con quebrantos, con fallas, con dudas, con pecados. Señor, con toda la fragilidad que nos asiste a nosotros como seres humanos, pero también en nuestras manos venimos trayendo, Señor, delante de ti los logros que tú mismo nos has permitido alcanzar, Señor. Hemos llegado seguramente que al final del camino en muchos sentidos, hemos alcanzado una meta, hemos alcanzado un objetivo, hemos alcanzado, Señor, muchos sueños propuestos en el corazón, Señor. Y por todas estas cosas te alabamos, no solamente, Dios, dándote gracias por la manera como nos sustentas en medio de las dificultades, pero también dándote gracias por todas las bondades y las misericordias que diariamente derramas sobre nuestra vida, Señor. Como iglesia nos unimos, clamando, Señor, por todas aquellas personas que al día de hoy experimentan todo tipo de necesidades, no solamente materiales, pero también emocionales, espirituales, Señor. Y queremos rogar que tu gracia, que tu palabra, Señor, sea suficiente, como ella misma es, para llenar el corazón de cada uno de nosotros. Por favor, el día de hoy, Señor, susténtanos y afírmanos con tu bendita palabra. Te lo pedimos en el todopoderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amigos y hermanos, una vez más, bienvenidos. Dios, como les decía hace un momento, nos regala el privilegio de estar iniciando hoy una semana más. Y queremos ir adelante en esta serie que hemos venido desarrollando basada en el Evangelio de Juan. La serie, en términos generales, la hemos titulado Visión 2020 y la enseñanza del día de hoy la hemos titulado Jesús nuestro Dios, la verdadera peña de Oreb. Para ir adelante, quiero invitarles que abran su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. Tómese, por favor, el tiempo para abrir la Biblia y buscar el pasaje. Juan 7, 37 al 39. Dice la palabra del Señor. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso en pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él, pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Amén. Son apenas 3 versículos lo que vamos a enseñar el día de hoy, pero no se deje llevar solamente por la cantidad. Déjeme decirle que de estos 3 versículos hay cualquier cantidad de contenido. Son 3 versículos con una profundidad tremenda y nuestra oración, por lo menos la mía el día de hoy, es que Dios nos dé la gracia para poder exponer la palabra haciendo justicia a la profundidad, a la anchura que ella misma tiene en este texto para revelarnos a Cristo como nuestro Señor, a Jesucristo nuestro Dios como la verdadera peña de Oreb. Este sermón quiero presentarlo a ustedes a partir de un contraste que el texto nos brinda. Es decir, vamos a mostrar condiciones opuestas a partir del contenido del texto. La primera condición o el primer elemento que nos presenta Juan en este texto es la esterilidad del ritualismo sin Dios. Permítame y se lo repito, la esterilidad del ritualismo sin Dios. Cuando nosotros vamos al texto, dice el último día del festival, el más importante, es decir, el último día de la fiesta, el día cuando se hacía lo más grande, lo más glorioso, hemos de recordar de qué celebración estamos hablando. Es la celebración de la fiesta de los tabernáculos y esa celebración tiene una duración de 7 días. 7 días en los que
Los sacerdotes van desde el templo hasta el estanque de Siloé y en unos recipientes muy bonitos, muy pomposos, muy elaborados, los sacerdotes trasladan agua desde el estanque de Siloé hasta el templo para verterla sobre la piedra principal del templo, sobre la piedra más grande del altar. Y note usted que es agua transportada por sacerdotes, agua derramada sobre el altar, y esto tiene un sabor a la celebración misma de la fiesta de los tabernáculos. Recuerde que en esta fiesta se conmemora la fidelidad, la misericordia y el poderío con el que Dios guió al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto, ¿verdad? Ahora, uno de los eventos más importantes, sin duda alguna, durante ese peregrinaje de 40 años, es cuando el pueblo de Israel llega al pie del monte Horeb, o al pie de la peña Horeb, que es también conocido como el monte Sinaí. En Éxodo 17, el relato bíblico pone por delante nuestro que el pueblo está lleno de quejas, lleno de murmuraciones, porque están enardecidos en contra de Moisés. Porque ellos argumentan: nos trajiste a este lugar para matarnos de hambre, para matarnos de sed. Frente a toda esa abundancia de incredulidad del pueblo de Israel, el Señor habla a Moisés y le dice: golpea la peña de Horeb y haré brotar manantiales para que todo el pueblo beba agua fresca. Y note usted que es la peña de Horeb, una piedra, no sobre la cual la gente verte el agua, sino una peña de la cual brota agua hacia la gente. El contexto no es de un pueblo lleno de fe, lleno de confianza en Dios, sino todo lo contrario. Gente que no cree, gente que murmura, gente que refunfuña y gente que pone en tela de juicio la fidelidad de Dios. En ese contexto de Éxodo 17 es cuando se da ese milagro del agua brotando de la peña. Ahora, en este texto, nosotros vamos a notar también que Jesús va a señalar varios elementos que hablan de la esterilidad o de la inutilidad también del ritualismo sin Dios, porque es allí mismo, en la peña de Horeb, donde se siguen dando varios eventos, varios elementos clave, bien sea para la historia del pueblo de Israel, o bien sea para la historia del cristianismo en términos generales. Por ejemplo, en Deuteronomio 4 y Deuteronomio 18 se señala que es allí, en la peña de Horeb, donde el pueblo se resistió a entrar en comunión con Dios. Dios les hace la invitación: Moisés, tú y el pueblo vengan a la montaña para poder hablarles cara a cara la ley que quiero entregarles, o la instrucción más bien que quiero entregarles. Cuando el pueblo de Israel ve la montaña llena de humo, ve relámpagos y centellas en la montaña, entran en pánico, su corazón se llena de terror y se resisten a entrar en comunión con Dios. Más bien, ellos le dicen a Moisés: ve tú por nosotros, escucha tú a Dios y vienes y nos cuentas la instrucción que Dios quiere darnos. Entonces note, en primer lugar, agua de la peña. En segundo lugar, un pueblo que se resiste a entrar en comunión con Dios. Y en tercer lugar, vamos a encontrar en Deuteronomio 5 que en esa manifestación gloriosa de Dios sobre el monte Horeb no hay presencia alguna de figuras. Es decir, Dios no se manifiesta a través de ninguna imagen, a través de ninguna figura, precisamente para guardar el corazón del pueblo de Israel de la idolatría. Sin embargo, vamos a notar tiempo después toda una remembranza de la fidelidad de Dios para el pueblo de Israel. Fidelidad que se da aún a pesar de la infidelidad del pueblo. ¿Ve? En ese Salmo 106, el salmista expresa que es en el monte Horeb
donde Dios no se quiso manifestar a través de ninguna figura, donde el pueblo se construye para sí mismo un becerro de oro. Se construye un ídolo porque el corazón del pueblo quiere tener una figura a la cual seguir. Quiere tener un ídolo para decir que ese ídolo, que esa figura, que ese becerro de oro fue el que los sacó de la esclavitud en Egipto. Y note usted que esa emancipación del pueblo de Israel ahí en el monte Sinaí o en el monte Horeb, habla de la condición constante del ser humano queriendo hacer imágenes en su corazón, queriendo hacer ídolos en su corazón, para darle a ese ídolo atributos que solamente le corresponden a Dios. El único libertador nuestro es Dios, pero el pueblo de Israel decía, ese becerro fue el que nos libertó. Ahora, noten ustedes que todo ese contexto del Antiguo Testamento, tanto en Éxodo como Números, en Deuteronomio, nos va a dar el piso, nos va a dar el sustento sobre el cual se da la enseñanza de Jesús el último día de la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Les decía al comienzo que es una festividad donde los sacerdotes a lo largo de 7 días han ido y venido. Ido al estanque Siloé y venido al templo de Jerusalén para derramar sobre la piedra del altar agua. Porque claramente de esa peña no brota agua, pero ellos quieren hacer una remembranza, quieren traer a la memoria, quieren evocar ese momento cuando Dios hizo brotar agua de una piedra para que todo el pueblo bebiera. Ahora, noten que es un ritualismo que pretende exaltar a Dios, pero que no tiene presente a Dios. Es igual que ir caminando detrás de unos cargueros que llevan sobre sus hombros unas imágenes de unos, entre comillas, santos, y pretender que ese santo es el que nos guía, es el que nos sana, es el que nos ayuda, cuando ni siquiera puede moverse por sí mismo y necesita que alguien lo trastee de un lado a otro. El pueblo de Israel, en el caso de la celebración de los tabernáculos, está incurriendo en una idolatría absurda, la idolatría del templo, la idolatría de la piedra principal del templo, la idolatría del agua misma, ¿no? Y se olvidaron que el agua recién era un símbolo de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Se olvidaron que la roca en sí misma no es la fuente de agua, sino que la fuente de agua es Dios, agua que va a saltar para la vida eterna. Ahora, noten ustedes que nosotros perfectamente pudiésemos estar en igualdad de condiciones al pueblo de Israel, es decir, observando rigurosamente una serie de rituales inventados por hombres y pretendiendo que esos rituales son los que nos acercan a Dios, pretendiendo que esa penitencia es la que nos acerca a Dios, pretendiendo que hacer tal o cual ceremonia es lo que nos acerca a Dios. Y vamos a darnos cuenta que no es así. La ceremonia calma la conciencia culpable del pecador, pero la calma sin llevarlo a una comunión verdadera con Dios. El asunto es que como somos idólatras por naturaleza caída, el ser humano se va a resistir constantemente a entrar en relación con Dios, porque siempre va a ser más cómodo celebrar un ritual que no exige. El ritual yo lo controlo, yo digo cuándo comienza y yo digo cuándo acaba. En cambio, la relación con Dios está fuera de mi control en un sentido, porque es Dios el que me invita a entrar en relación con Él, es Dios el que traza las directrices de esa relación, y esa relación va a tener un final por fin, pero cuando estemos en la presencia misma de Dios. ¿Me hago entender? El ritual nos hace sentir buenas personas, el ritual nos hace sentir devotos, nos hace sentir llenos de fe. La comunión con Dios nos deja ver cuál es la realidad de nuestra vida y nos deja ver que si no es por gracia, usted y yo no podríamos estar en verdadera comunión con Dios.
Ahora, note usted, este es el primer elemento, la esterilidad del ritualismo sin Dios. Frente a esto, ese ritualismo celebrado por los judíos a lo largo de una semana en el marco de la celebración de los tabernáculos, dice el texto, Jesús se levantó el último día de la fiesta, el día más importante, el día cuando ya no se verte agua sobre la piedra, sino donde se espera que de la piedra algún día brote agua. Ese día Jesús se levantó y no habló, gritó. Y el contenido del grito de Jesús es este: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Y este grito de Jesús, este clamor de Jesús, este llamado de Cristo, termina siendo una de las enseñanzas más revolucionarias pronunciadas por Jesús al interior del templo. Ese grito está dejando en evidencia que de la piedra jamás va a volver a salir agua. En cambio, la invitación de Jesús, vengan a mí, está diciendo la verdadera peña de Oreb, la verdadera peña de la cual brota agua, no es una roca. La roca es un símbolo. La verdadera peña de Oreb se llama Cristo Jesús. Y note usted que esta enseñanza de Jesús contiene 3 comandos o 3 órdenes clave que nos van a ayudar a entender la magnitud de lo que Jesús está enseñando. En primer lugar, el primer comando usado por Jesús tiene que ver con reconocer la miseria de todos nosotros como oyentes de esa predicación. Dice, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. De manera que lo primero que Jesús hace es invitar al pueblo, incluido al grupo religioso, a la casta religiosa del pueblo de Israel, diciéndoles, es necesario que reconozcan que tienen sed. ¿Por qué es necesario? Porque el pueblo no reconoce su sed en la medida que considera que tiene agua para venir a derramar sobre el altar. Es decir, no necesita que Dios le dé agua, sino que ellos vienen, entre comillas, a darle agua a Dios. No sé si me estoy haciendo entender, pero el pueblo no está comunicando su miseria, sino está comunicando su autosuficiencia. Y la invitación de Jesús es, reconozca que tiene sed, reconozca su propia miseria. En segundo lugar, al reconocer la miseria, el pueblo debe venir no al templo, no al altar, sino a Jesús. Y note usted que hay una ruptura con todo el aparato religioso. Hay una ruptura con toda la estructura, con todo el andamiaje religioso del judaísmo del primer siglo. Porque recuerde usted que lo clave para el judaísmo era el templo, lo innegociable era la adoración en el templo. Y ahora Jesús está diciendo, este templo no es nada, este templo apenas es un símbolo de la persona a la que se viene a adorar al templo, que es Dios. De manera que Jesús está diciendo, vengan a mí. Y note que es un llamado para venir a Cristo, no al templo, ya lo dije, no a la piedra, ya lo mencioné también. Es un llamado para entrar en relación personal con Cristo Jesús. Es un llamado que tiene el mismo sabor de Éxodo 17. Un pueblo incrédulo, un pueblo que se queja, un pueblo que murmura, y aún así a ese pueblo es al que Dios está invitando a entrar en comunión con Él. Nosotros no somos distintos en la medida que la iglesia es un pueblo sumamente desagradecido. Todos los días experimentamos tremendas bondades de Dios, tremendas bendiciones de Dios. Sin embargo, cada vez que tenemos la oportunidad ponemos en tela de juicio la fidelidad de Dios. Cada vez que podemos, pretendemos que somos nosotros los que venimos a darle a Dios. Y nos olvidamos que realmente si algo le damos a Dios es porque de Dios lo hemos recibido.
no porque nosotros de nuestra propia suficiencia podamos entregarle algo a Dios. Ahora, el primer comando entonces es reconozca que tiene sed. El segundo comando es venga a mí. Pero estos dos comandos, estas dos órdenes de Jesús están basadas en la tercera orden. El tercer comando de Jesús es el que crea. Es decir, noten el texto, miren por favor. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea puede venir a mí y beber. De donde entonces lo clave resulta creer en Jesús. Nadie puede reconocer su miseria si no cree. Y nadie puede venir a Jesús si no cree en Él. Luego, esto está confrontando al pueblo con la esterilidad de su ritualismo, que al final de cuentas es un ritualismo que no se hace con la fe puesta en Dios. Es un ritualismo que se lleva a cabo para cumplir una costumbre, se lleva a cabo para cumplir, valga la redundancia, una tradición. Pero esa tradición y ese ritualismo en el corazón de ninguna persona puede producir vida. ¿Ve? Solamente creer en Dios. Solamente tener la fe puesta en Cristo Jesús como Señor y Salvador es lo que verdaderamente va a producir vida en el corazón del ser humano. Y entonces esta es la abundante vida que Jesús nos presenta versus la esterilidad del ritualismo sin Dios. Aquí Jesús está invitando al pueblo a entrar en relación con Él, y esto tiene un eco a la predicación del profeta Isaías en el capítulo 55, donde dice: todo el que tenga sed, venga y beba. Venga y compre sin tener dinero. El que tenga hambre, compre alimentos sin tener dinero y yo los alimentaré. Cuando usted lee el capítulo completo de Isaías 55, vamos a notar que es toda la propuesta de la gracia de Dios. No de un Dios que está esperando que usted y yo hagamos algo por Él. Es decir, no es un ídolo que quiere que lo llevemos en hombros, porque por el contrario es Dios el que nos lleva sobre los hombros a nosotros. Nosotros no tenemos vida, pero Dios, el que tiene vida en sí mismo, nos lleva sobre sus hombros, nos lleva sobre alas de águila. De esta manera es como Jesús tira al piso toda la ilusión de fe del pueblo de Israel. Ellos creen que tienen fe porque desarrollan un rito, pero realmente no tienen fe porque ni siquiera conocen al Dios que está simbolizado tanto en el templo como en la roca. El contraste entonces es absoluto en este texto en términos de la esterilidad del ritualismo versus la gracia que vivifica. Y la gracia que vivifica es completamente revolucionaria. Revolucionaria en el sentido siguiente. Durante la celebración de los tabernáculos, el pueblo trae agua hacia el templo. Pero en la propuesta de Jesús, el creyente se convierte en el templo y del interior del creyente, es decir, del interior de ese templo espiritual, va a brotar agua que va a saltar para la vida eterna. ¿Ve? Y esa agua va a brotar hacia un mundo caído. ¿Desde dónde? No desde el templo de Jerusalén, no desde el monte Sión, pero tampoco desde el monte Horeb, sino desde el corazón mismo de la iglesia hacia el mundo caído. Y esto tiene todo que ver con lo que anunciaron el profeta Ezequiel y el profeta Zacarías. Ezequiel, en el capítulo 47 de su libro, habla de un río que brota de la presencia misma de Dios. Un río que brota desde el templo, desde el trono mismo de Dios. Y en la medida que ese río va avanzando, uno se hace más profundo cada vez, pero a la par que se hace más profundo y avanza, va produciendo vida por todo su recorrido, al punto que el profeta dice: al lado y lado del río hay árboles
cuyas hojas proporcionan sanidad para todo aquel que está herido. Pero no solo eso, sino que el río llega hasta el mar muerto, que ustedes conocen. Es un mar con una salinidad altísima, al punto que no hay vida en ese mar. Y la propuesta de Dios es que el río que brota desde su misma presencia hasta el mar muerto va a resucitar al mar muerto. Va a quitar entonces estas aguas salinas y va a dar agua dulce, y por fin va a haber peces, va a haber vegetación, y esto que antes estaba muerto, ahora en la presencia de Dios va a cobrar vida. Y esa es la propuesta de Jesús para la vida de cada creyente. No que el creyente traiga agua al altar, sino que usted y yo nos convertimos en el altar. Usted y yo nos convertimos en el templo, y de cada corazón, de cada creyente, es decir, de la iglesia misma de Jesús, va a brotar agua viva, va a brotar un río que va a vivificar a toda persona que entre en contacto con la iglesia del Señor. Y eso es revolucionario, porque es decir, el templo ya no sirve más, el templo ya pasó, y ahora lo que está entrando en pleno vigor, en plena funcionalidad, es la iglesia de Cristo como el templo espiritual de Dios. No un templo hecho por manos de hombres, sino un templo hecho por las manos mismas de Dios. Zacarías, en el capítulo 14, versículos 8 y 9, por su parte, habla de un caudal también, de un río que brotará desde Jerusalén para infundir vida tanto al mar muerto como al mar Mediterráneo. Y note que aquí es mucho más amplio el alcance de la vida, porque aquí entonces no solamente está vinculada la gente que hace parte de Palestina, sino la gente que hace parte del resto del mundo. Es decir, la vida que brota del corazón de la iglesia es para todo hombre, para toda mujer, para todo niño, para todo anciano, de todo color de piel, de toda edad, de todo estrato social. Es decir, la iglesia del Señor está llamada para creer en Dios, primeramente. Y al creer en Dios, que usted y yo podamos reconocer nuestra miseria, es decir, que tenemos sed de Dios, sed de vida, sed de eternidad, sed de perdón. Y ese perdón solamente lo podemos tener en la medida que vengamos a entrar en una relación correcta con Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Es ahí donde la esterilidad del ritualismo sin Dios desaparece y comienza a entrar entonces en nosotros la vida abundante que solo Cristo puede darnos. Esa figura entonces, usada por el evangelista Juan en esta porción de su evangelio, la vamos a encontrar recurrentemente en el libro del Apocalipsis, escrito también por Juan. Por ejemplo, capítulo 21, versículos 5 al 7, y posteriormente capítulo 22, versículos 1 al 2, donde dice que de la presencia misma de Dios, del trono de Dios, brota un río que atraviesa toda la ciudad, la Nueva Jerusalén, y al lado y lado de ese río hay árboles que crecen y nunca sus hojas marchitan, y las hojas de esos árboles son para la sanidad de las naciones. Y note usted que en medio de la esterilidad ritual de la fiesta de los tabernáculos, Jesús grita, alza la voz para recordarnos que la peña de Oreb realmente es un símbolo de Él, de Cristo. La verdadera fuente de agua viva se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero ahora Cristo convierte a los creyentes, a la iglesia, en el nuevo templo, de donde emana el agua de vida. Cristo como fuente, Cristo habitando en nuestro corazón y convirtiéndonos en fuente de agua viva. Y ahora los creyentes, es decir, usted y yo, todos los que son iglesia de Cristo alrededor del mundo, todos nosotros prefiguramos el verdadero y excelso templo celestial de donde brota agua para sanidad de las naciones. Y esto llegará a su punto más alto
cuando por fin estemos delante del trono de Dios, en esa perfección, en la glorificación, cuando Cristo venga por su iglesia y por fin estemos delante de su santísimo trono, por siempre y para siempre. De esta manera, Juan nos presenta a Cristo como la verdadera peña de Oreb. De esta manera, Juan, a través del Evangelio, tira al piso el ritualismo estéril y exalta la vida abundante que solo Cristo nos puede dar. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias a Dios por su palabra y a la par preparamos nuestro corazón para venir a la mesa y participar del pan y la copa, sabiendo que solo Cristo Jesús, el Cristo Jesús que está simbolizado en esa copa y en ese pan, es el que puede producir vida en el corazón de cada uno de nosotros? Padre, alabamos y bendecimos tu nombre por tu bendita palabra. Alabamos y exaltamos tu grandeza, porque Dios, como seres humanos, tenemos la tendencia idólatra de quedarnos contemplando las imágenes, los símbolos, las representaciones, y olvidamos que lo que está representado es nada más y nada menos que la gloriosa, santa e incomparable presencia tuya, Señor. Por eso queremos rogarte, Dios, despoja nuestro corazón de toda idolatría, de todo ritualismo estéril, Señor, y permítenos avanzar hacia ti, Señor, en fe. Provoca fe en el corazón de cada uno de nosotros de tal manera que podamos reconocer nuestra miseria, reconocer que tenemos sed y hambre de justicia, sed y hambre de ti, sed y hambre de tu palabra, Señor. Y al venir en comunión con Cristo podamos verdaderamente ser vivificados, Señor. Y queremos rogarte que en lugar de pretender que nosotros somos los que traemos vida al templo, reconozcamos que tú nos estás vivificando como templos vivos. Y como templos vivos estamos llamados a derramar vida, a irradiar luz a toda persona, a toda criatura con la cual tú nos permites estar en comunión. Señor bendito, aquí estamos como iglesia pidiéndote, Señor, úsanos conforme a tu gracia y conforme a la rectitud de tu palabra. Bendito y alabado seas. Amén. Mi estimado amigo y estimado hermano, ¿qué tal si en este tiempo dispone usted entonces del pan y la copa? Yo tengo aquí mismo mi pan y mi copa para celebrar este momento cuando recordamos el sacrificio que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Cristo, sin pecado alguno, murió por usted y por mí para perdonar la multitud de nuestras maldades, la multitud de nuestros pecados, y en ese momento nos puso en comunión correcta con el Padre Celestial. Recuerde usted que toda esa promesa gloriosa de ríos de agua viva que brotarían del corazón recién son la promesa de Cristo sobre la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que hoy habita en su corazón y en el mío. Y es a través de él que usted y yo podemos celebrar la cena del Señor, sabiendo que la sangre de Cristo que fue derramada hace más de 2000 años, al día de hoy es eficaz sobre nosotros para perdonarnos, para salvarnos y para sellarnos como propiedad única y exclusiva de Dios. Padre, por este pan y esta copa damos gracias, porque son símbolo de tu cuerpo y símbolo de tu sangre. Señor, permítenos hoy acercarnos en plena certidumbre, con total fe en ti, Señor, reconociendo que tenemos sed y hambre y que solo tú puedes saciar nuestra necesidad, que solo entrando en comunión contigo es que tendremos vida eterna, Señor. Señor, a través de tu Espíritu Santo, santifícanos y prepáranos cada día para ese glorioso momento cuando regreses por tu iglesia y entonces podamos ser hallados limpios, santos y sin mancha en nuestra vida, para ser llevados por ti a la presencia plena del Padre Celestial. Mis amados, en el nombre de Cristo Jesús, participemos del pan y la copa. Yo miro hacia la cruz.
cruz yo voy, de su dolor participar y de su obra exaltar. Mi Salvador en la cruz mostró el amor del Padre, del justo Dios. En la cruz me llamó dulcemente, me ha traído y yo sin palabras me aproximo, quebrantado por su gran amor. Señor, por este día, alabamos tu nombre. Por tu santa presencia exaltamos tu grandeza, Señor. Por el regalo de tener tu palabra y poder meditar en ella. Y clamamos, Señor, que a través de tu palabra y por tu Espíritu Santo provoques vida en el corazón de cada uno de nosotros. Y seamos conscientes que esa vida no es solamente para nuestro deleite y disfrute, sino para que podamos compartirla con aquellos que todavía no conocen tu nombre. Padre amado, por este día, Señor, y por la semana que hoy estamos comenzando, alabamos tu nombre. Bendito y exaltado seas por siempre y para siempre. Amén. Mis amados amigos y hermanos, el Señor les bendiga. Acaben ustedes de pasar un excelente domingo. Que el Señor les bendiga. Desde aquí les enviamos un abrazo muy, muy grande. Les amamos, les recordamos y constantemente les tenemos en nuestras oraciones. Dios les guarde.